En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo 1, los sacramentales. El Catecismo dedica en este artículo 10 números al estudio de los sacramentales. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1673 con el tema que tiene como título Diversas formas de sacramentales. Estamos en este apartado comentando que en estas diversas formas de sacramentales, el Catecismo dedica en esta parte 2 pequeños apéndices a hablar sobre los exorcismos y hablar sobre las exequias. Vamos, después de haber hablado del exorcismo menor, a entrar en el tema del exorcismo solemne o el exorcismo mayor. Número 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Y aquí nos vamos a preguntar, queridos amigos, ¿por qué un exorcismo mayor, que no es el bautismo, un exorcismo mayor, es un sacramental y no es un sacramento? Y la respuesta podría ser, primero que todo, porque Jesús instituyó los 7 sacramentos y luego, porque hemos dicho que un sacramento tiene un efecto en el cual Jesucristo se ha comprometido a que la celebración del sacramento tenga un efecto por sí misma. Por ejemplo, cuando la Iglesia realiza el bautismo y lo realiza válidamente, entonces ese sacramento ha tenido un efecto inmediato en ese niño o en ese adulto. Ha sido liberado inmediatamente del pecado, ha sido constituido hijo de Dios, ha sido hecho miembro de la Iglesia, porque los sacramentos, como hemos dicho tantas veces, son signos eficaces, en donde está garantizada por la propia eficacia del sacramento el efecto que va a conseguir. En cambio, en los sacramentales son un signo donde se expresa en efectos, pero no existe una garantía de una consecuencia inmediata, así como sucede en el bautismo o en los otros sacramentos. Por eso, cuando la Iglesia realiza un exorcismo, puede ocurrir que no tenga ese exorcismo un efecto inmediato, como la Iglesia desea o como los fieles que están viviéndolo lo desean. Por eso, muchas veces, ese mismo sacramental tiene que ser largamente repetido una vez, otra vez, otra vez. En cambio, los sacramentos no, se bautiza una vez para siempre y no más. No se repite. Eso es un error del mundo protestante. No se repite. Vengas de donde vengas. El bautizado está bautizado una vez
para siempre. El efecto del bautismo es una vez para siempre, eficaz en sí mismo. Por eso no se repite. También es importante notar, queridos amigos, que un sacramental puede ser que a veces solo un exorcismo consiga el efecto deseado y no se tenga que repetir. También puede pasar. Es importante esto tenerlo presente porque no es una cosa matemática. 2 por 2 son 4 y se acabó. No, 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 no. Unas veces un sacramental puede tener un efecto inmediato y otras veces tenga que repetirse cientos de veces, ¿no? Dicho esto, el catecismo sigue profundizando y nos dice: el exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote con permiso del obispo. En estos casos, es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del demonio, del dominio demoníaco, a una persona gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo las enfermedades psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. El catecismo en esto nos da una enseñanza tremenda, tremenda, queridos amigos. Fíjense, después de que hemos hablado de los exorcismos menores o de los exorcismos simples, ahora se nos da una gran ayuda para identificar qué puede ser o qué necesita un exorcismo solemne o un exorcismo mayor. Como nos dijo el catecismo, que también se le puede llamar gran exorcismo, ¿no? Que es una acción litúrgica de la Iglesia que intenta expulsar los demonios. Aquí no estamos jugando. Aquí se está tratando directamente con la presencia del demonio en una persona. Lo que la Iglesia va a hacer es liberar del dominio del demonio a alguien. Y eso lo hace la Iglesia con la autoridad espiritual que Jesús mismo le ha confiado. Hemos estado hablando de los rituales de los sacramentos y estábamos comentando el ritual del exorcismo, donde vamos a seguir leyendo poco a poco esos prenotandas, ¿se acuerdan? Como esas generalidades, esas recomendaciones que los rituales nos dan para celebrar un rito, ¿no? En el prenotanda que encontramos en el ritual de los exorcismos, sigue diciendo esto: en los exorcismos mayores, la Iglesia unida suplica al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad para alejar a los demonios, a fin de que no dañen a los fieles. La Iglesia, segura de que aquel donde el Espíritu, que el Hijo de Dios después de su resurrección actúa en los exorcismos, no en su nombre, sino en el único nombre de Dios o de Cristo el Señor, a quien todas las cosas, e incluso el demonio y los demonios, deben obedecer y someterse. Es una preciosa doctrina de la Iglesia Católica
esto que nos regala el ritual del exorcismo en el cual nos estamos introduciendo. Y el ritual hace unas consideraciones que son muy prácticas y nos presenta primero que todo el ministro y las condiciones que se tienen que dar para realizar un exorcismo mayor. ¿Qué condiciones hay para realizarlo? ¿Cuándo hay que realizarlo? ¿Quién es la persona que lo realiza? ¿No? Y entonces en el ritual de los exorcismos, en el número 13 dice: el ministerio de exorcizar a los posesos se concede por una licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, es decir, del obispo. Esta licencia solo debe ser concedida a un sacerdote piadoso, docto, prudente y con integridad de vida, preparado para este oficio específicamente. Es decir, que un sacerdote no puede realizar por su cuenta un exorcismo mayor a riesgo personal. Y esto lo distinguimos del exorcismo menor, que es el que hemos dicho que se hace, por ejemplo, en el bautismo, el cual cualquier sacerdote lo puede hacer. Pero el exorcismo mayor no puede realizarlo si no tiene un permiso del obispo. En cambio, el obispo puede realizar un exorcismo mayor directamente porque él, el obispo, es parte de su ministerio. El obispo ha recibido directamente la encomienda de expulsar el demonio. Y por eso el obispo puede encomendarle esto a uno de sus sacerdotes. Pero fíjese qué cualidades necesita el sacerdote que le han delegado ser el exorcista de la diócesis, ¿no? Un hombre preparado, pero que sea docto en la fe católica, que sea piadoso, que sea prudente y que tenga integridad de vida, es decir, que sea lo más santo posible. Qué cualidades más extraordinarias, ¿no? Que se las podríamos pedir a cualquier persona. Las cualidades a imitar de Jesucristo, muy hermosas. El sacerdote al que se le encomienda el ministerio de ser exorcista establece de una manera puntual y debe de realizar este oficio con toda la humildad requerida bajo la dirección de su obispo, el cual le ha encomendado esta tarea. De todas maneras, aunque sea el obispo el que delega a un sacerdote ser el exorcista, el último responsable siempre será el obispo. Y por eso tiene que estar en un constante diálogo el exorcista con su obispo para que siga directamente aquello que está sucediendo con esas almas. Es propio del obispo que él siga de cerca los pasos del enemigo. Y es propio del obispo ver cómo se le está atacando al demonio. Qué tremenda batalla espiritual es esta, queridos amigos. Uno va leyendo este ritual y se va quedando como una especie de éxtasis y decir, bueno, es que esto ya es como por arriba de lo natural, ¿no? Fíjense, sigue las prenotanda diciéndonos: el exorcista, en el caso de la situación
que se dice de intervención demoníaca, ante todo, proceda con la necesaria y máxima prudencia. De momento, no crea fácilmente que esa persona está poseída por el demonio, porque puede ser que esta persona esté padeciendo una enfermedad especialmente psíquica. Y esto es muy, pero muy importante para que nosotros tengamos mucho cuidado cuando vamos a referir a una persona, ¿no? El exorcista tiene que ser muy prudente. Y lo primero que hace es no dar fe fácilmente a que cualquier persona, por alguna situación, crea él que está poseída por Satanás. El exorcista no da fe a la primera de que una persona está poseída. Tampoco crea sin más que existe una posesión diabólica sobre una persona, tan pronto como alguien esté posiblemente siendo tentado, siendo afligido de una manera más directa por el diablo. Esa tentación, esa aflicción del demonio sobre alguna persona no necesariamente significa que está poseído por él. Porque hay veces, queridos amigos, la propia imaginación de alguna persona le puede jugar una mala pasada y podría engañarle. Siguen las prenotanda diciéndonos, para no equivocarse, el exorcista tenga también en cuenta las artes y fraude que usa el diablo para seducir al hombre y persuadir el proceso de que su enfermedad es natural, o atañe a la medicina con el fin de que no se someta al exorcismo. En todo caso, el exorcista debe examinar con exactitud si esta persona está verdaderamente atormentada por el demonio. Es decir, que un consejo que nos da la Iglesia, que es madre, que es sabia y que tiene 2000 años de experiencia expulsando demonios, es que el exorcista sea prudente y no dé fácil crédito a lo primero que se le manifiesta, porque puede ser que el demonio haga todo su esfuerzo para hacer creer que esa persona está enferma psíquicamente para que no le sea sometido a un exorcismo. Y por eso la Iglesia ha recaudado en 2000 años una experiencia de vida que no tiene absolutamente nadie para tratar estos temas tan delicados con el demonio. Y la sabiduría de la Iglesia en estos hombres santos, doctos, prudentes que pone ella para efectuar estos exorcismos, deben con su sabiduría y con la sabiduría de la Iglesia tener la capacidad de discernir qué es lo que está pasando en esa alma. Continúan los prenotanda diciendo, distinga rectamente los casos de ataque de aquella falsa opinión con la que algunos, incluso fieles, se consideran objeto de un maleficio, una mala suerte o una maldición que han hecho otros sobre ellos, sobre sus allegados o sobre sus propios bienes. Y aquí también nos invita, el catecismo nos invita a este ritual del exorcismo, a que tengamos mucho cuidado en pasar a creer fácilmente en todo tipo de supersticiones, de maleficios, de que alguien me ha echado el mal de ojo o cosas por el estilo.
Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y aún así, aunque una persona no esté directamente poseída por el dominio del demonio, pero que esté acechada, que esté tentada o que incluso haya caído en todo este tipo de supersticiones, dice el ritual del exorcismo: no les niegue a estos una ayuda espiritual, pero de ningún modo emplee el exorcismo. En cambio, puede rezar algunas oraciones oportunas con ellos y por ellos, de modo que encuentren la paz de Dios. Qué cosa tan hermosa, es decir, que la iglesia no deja a nadie solo. No necesariamente está esto para aquel que tiene una posesión diabólica, también aquel que vive pensando en todo este tipo de supersticiones, también con ellos. Se les da una ayuda espiritual que no se les debe negar, para que no los llegue a tocar el maligno. Esos que no tienen una posesión diabólica, pero que son tentados por él, para que abandonen su fidelidad al Señor. Y con ellos se tiene la iglesia que sentar a orar. Y eso lo puede hacer, eso sí lo puede hacer cualquier presbítero que no sea el exorcista de su diócesis. Incluso también lo puede hacer el señor diácono. Y lo hacen usando oraciones y súplicas adecuadas. Fíjense, queridos amigos, esto qué quiere decir, ¿no? Que se pueden acercar personas que no es que estén poseídos por el demonio, sino que están sencillamente pero muy agobiados, están tentados o incluso pueden estar un poco metidos en todo este tipo de supersticiones. Gente que ha ido a que le lean la mano, a que le lean el tabaco, a que le lean no sé qué, a que le hagan una no sé cuánto, una limpia de no sé qué. Todo ese tipo de personas que han estado metidos en ese esoterismo y en ese mundo, puede ser que el demonio esté por ahí tentando fuertemente. Y estas personas se presentan a la parroquia, por ejemplo, y entonces, ¿qué se hace con una persona así? Bien nerviosa, ¿no? Bien atemorizada. ¿Qué se hace con ellos? Se les manda a volar, pues, ¿no? ¿Se les practica un exorcismo mayor? Tampoco, porque no están poseídos por el demonio. Lo que se hace con ellos es orar, rezar sobre ellos, las oraciones que la iglesia tiene dedicadas a estos casos, que no son exorcismos, sino que son oraciones donde se pide que esa persona sea liberada de la tentación del demonio tan fuerte que tiene y que Dios le regrese la paz. Esas personas, que no son pocas, que son bastantes, que se acercan a las iglesias pensando que están poseídas por el demonio, la iglesia las trata con mucho cariño y reza sobre ellas y pide que el demonio las deje libres de tentación, pero sin realizar un exorcismo mayor, porque el demonio solo les está tentando, no les ha poseído. Se reza sobre ellas. Y no necesita tener para esto la delegación del obispo, porque sencillamente se está realizando una oración de petición de liberación de la tentación de Satanás. Y fíjense, queridos amigos, eso lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ese líbranos del mal, ese líbranos del maligno que hacemos en la oración del Padre Nuestro,
es un exorcismo menor, porque pedimos ser liberados del mal, ser liberados del maligno. Ese es un exorcismo menor y se hace orando. Continúan estos prenotandas de nuestro ritual diciendo: el exorcista no proceda a celebrar el exorcismo hasta que no esté seguro, con certeza moral, de que quien va a ser exorcizado esté realmente poseído por el demonio y, si es posible, contando con su consentimiento. Es decir, que el ideal es que el exorcista pueda también hablar con esa persona que está poseída por el demonio en un momento de lucidez que la persona tenga. Y en ese momento de lucidez le va a preguntar si él quiere ser exorcizado y tener la libertad. El exorcista debe llegar a lograr tener el consentimiento lúcido de la persona que está poseída. Eso cuando se puede. Cuando no se puede, pues ya el exorcista tiene que proceder. Y esto se hace así porque es, queridos amigos, la experiencia probada de la Iglesia durante 2000 años expulsando demonios. Y la Iglesia nos enseña que hay unos signos de posesión del demonio en las personas. Y son estos. Por ejemplo, hablar en un lenguaje desconocido o entender al que lo habla. Eso es una señal. Descubrir acontecimientos distantes y secretos que nadie sabe, que de repente esta persona empieza a decirlos. Mostrar unas fuerzas superiores a la fuerza de la naturaleza o de la edad de la persona que está poseída. Esos signos pueden ser un indicio. Pero dado que estos signos no deben ser considerados necesariamente como provenientes del demonio, conviene también que el exorcista preste mucha atención a otros signos, especialmente de orden moral y espiritual, que manifiestan de otro modo la intervención diabólica en una persona. Y son, por ejemplo, que además de los que hemos mencionado, hay una aversión vehemente hacia Dios. Hay un rechazo total del santísimo nombre de Jesucristo. Hay un rechazo total del nombre de Santa María, de la Virgen, de los santos, de la Iglesia, ante la Biblia, ¿no? Ante las cosas, ante objetos sagrados, ante el agua bendita, ante los diferentes ritos, ante los diferentes sacramentales, ante las sagradas imágenes. Hay una aversión vehemente hacia Dios y hacia todo lo que pueda simbolizar Dios. Eso también son unos signos muy importantes para que el exorcista tenga presente en ese discernimiento de si esa persona está poseída por el demonio o si simplemente esa persona está acechada por el demonio, ¿no? Por eso el exorcista va a tomar la relación de todos estos signos en esta tremenda lucha espiritual. ¿Sí? Y debe de, con mucha prudencia, sopesar si el enemigo se ha apoderado de esa alma. Qué responsabilidad tan grande tiene un exorcista, ¿no? Como hemos visto, queridos amigos, pues el ritual del exorcismo da una serie de pautas para que el exorcista vaya caminando, ¿no? Vaya aprendiendo a discernir qué es lo que está sucediendo ahí. Porque hay cosas que son signos concretos
de la presencia del demonio en la posesión de una persona, o incluso en algún momento puede haber un margen de error. Y el exorcista tiene que ser muy cuidadoso de no caer en el error. Por ejemplo, puede haber enfermedades psiquiátricas, ¿no?, que tengan manifestaciones externas de cosas como estas que hemos mencionado y que pueden dar pie a equivocarse. Por eso se le pide prudencia, una prudencia muy, pero muy grande al sacerdote exorcista. Ahora bien, hay cosas que no pueden provenir de una enfermedad, es decir, que son inconfundibles, ¿no? No pueden provenir, se salen de este rubro de la ciencia. Por ejemplo, eso que nos dice aquí, ¿no?, que alguien sea capaz de estar hablando con el exorcista en arameo, en latín, en griego o en cualquier otra lengua sin que jamás haya conocido esas lenguas. Pues eso es un signo muy, pero muy grande de que hay algo que es un poco más de una enfermedad psíquica, ¿no? Y eso es algo importante que el exorcista debe tener presente. Pero aún y esto, la Iglesia dice que todavía no es suficiente, que todavía hace falta ver y comprobar aspectos espirituales. Y entonces va a ser muy importante presentarle a esa persona que está supuestamente poseída las cosas de Dios, a ver cuál es su reacción. Y si hay una aversión hacia Dios, hacia su nombre, hacia el nombre de Jesucristo, hacia el agua bendita, hacia cualquier sacramental que se pueda presentar en ese momento, entonces hay un rechazo que es brutal a todo lo sagrado, que es violento a todo lo sagrado. Bueno, posiblemente esa sea una explicación mucho más fuerte. Llegando a ese momento, continúan las prenotandas diciendo: sobre la necesidad de emplear el rito del exorcismo, el exorcista juzgará prudente después de un inteligente examen, guardando siempre el secreto de la confesión, tras haber consultado, si es posible, con expertos de asuntos espirituales y, en la medida en que sea necesario, con médicos y psiquiatras que tengan sentido de las cosas del espíritu. Qué cosa tan bonita esta, porque qué seriedad la que le da la Iglesia a este tema. Se le pide al exorcista que en la medida de lo posible trate este tema con médicos, con psiquiatras, que sepan de las cosas del espíritu, no con los que no sepan, que tengan sentido de las cosas del espíritu para poder desde la ciencia también iluminar este proceso. Y que sean los médicos también las que nos ayuden a darnos cuenta si esa persona está enferma de la mente o si está poseída por el demonio. Siguen las prenotandas diciendo: en los casos que afecten a una persona no católica, a un no católico, y en otros casos más difíciles, lleve el asunto al obispo, quien por prudencia puede pedir el parecer de otros expertos antes de tomar la decisión acerca del exorcismo. Es decir, que en un caso de estos hay un montón de gente experta, tanto desde la ciencia como desde la fe, gente santa que ha trabajado y que ha combatido al demonio con mucha experiencia, que está en torno a esto. No es un juego, es una cosa supremamente seria, y la Iglesia le da toda la seriedad que necesita. Cuando la persona no es católica, más todavía, porque lastimosamente, si no hay la necesaria prudencia y se puede cometer un error, pues la Iglesia es la que va
a pagar el plato roto como siempre de cualquier cosa que suceda. Y por eso, cuando es llamada la iglesia, que lastimosamente siempre termina sucediendo así, no llaman al pastor o al otro, sino que llaman al obispo para ayudar a una persona a hacer esto, hay que tener una tremenda prudencia para también defender la iglesia de cualquier ataque que se pueda producir, ¿no? Por eso dice, y realices el exorcismo de tal manera que manifieste la fe de la iglesia y nadie pueda considerarlo como una acción mágica y supersticiosa. Que la iglesia deja claro que el exorcismo es estrictamente una oración de invocación del poder de Dios para librarnos y no tiene nada que ver con ritos de superstición, ni con hechicerías, ni con embrujos, ni con encantos, ni nada de eso. Es una oración de liberación invocando el poder de Dios. Y por eso, gracias a Dios, la iglesia nos libra de muchas supersticiones. Son 2000 años de experiencia donde se ha purificado la iglesia de todo esto, para llegar a discernir si una persona, en estos casos que son excepcionales, de tener que realizar un exorcismo, se priven de mezclarlo de ningún tipo de superstición o de ese estilo de acción mágica, ¿no? Porque un exorcismo de magia no tiene nada. Es meramente una acción sobrenatural en la que la fe en el poder de Jesucristo suplica a Dios la liberación de Satanás. Por eso dice los prenotanda ya al final, ¿no? Hay que evitar que se convierta un exorcismo en un espectáculo para los presentes. Nunca se admita un medio de comunicación mientras se realiza un exorcismo, ni tampoco antes de llevarlo a cabo o una vez celebrado. Ni el exorcista ni los presentes divulguen la noticia, guardando siempre la debida discreción. Fijémonos, queridos amigos, qué prudencia, qué forma tan hermosa la iglesia como actúa, que aborda estas cosas que son tan profundas, tan delicadas y tan personales de una persona, de un alma que está viviendo una situación tan difícil. La iglesia no la expone a nada. Trátese esto con la mayor discreción. Y esto no significa que la iglesia haga cosas ocultas. Esto no es ocultismo, porque este ritual tú lo puedes comprar en cualquiera de las tiendas donde hay libros religiosos. Esto no es ningún rito de ocultismo. Pero las cosas de Dios se tienen que tratar con seriedad. Las cosas de Dios se deben realizar en un entorno y un ámbito donde tiene que preservarse de ningún espectáculo público o show de farándula. Esto es lo que el Señor nos enseñó en el Evangelio. Vete, da gracias a Dios por lo que te ha sucedido y no se lo digas a nadie. Es curioso ese estilo de Jesús y es supremamente bonito ver cómo la iglesia hace lo mismo. Vete, da gracias a Dios y no se lo digas a nadie. Porque las cosas de Dios, las obras de Dios, especialmente estas en contra del demonio y su acción, pueden ser expuestas y sometidas al espectáculo humano. Las cosas de Dios están hechas ante Él. Y además que somos conscientes de que el mundo no las va a entender y va a hacer de ellas simplemente esto como si fuera un espectáculo, y no lo es. Estamos liberando al alma del poder de Satanás. Y esto no es un show.
lo santo para los santos y lo sobrenatural en un entorno sobrenatural. Y por tanto, en un exorcismo no hay un show, no hay un show. Dejémoslo, esta catequesis aquí por el día de hoy y mañana continuaremos profundizando en cómo es que se hace este ritual, qué es lo que la iglesia le propone al exorcista para poder realizar paso a paso, con toda la delicadeza y con toda la prudencia posible, el ritual del exorcismo.